Gracias, todo un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. En la competencia política se supone desde el punto de vista teórico que los partidos, los candidatos, le ofrecen a todos, a nosotros, a los ciudadanos, una serie de proyectos, de plataformas electorales para que sean valorados justamente con el mejor sentido por los electores, por nosotros, y que basados en ello tendrían el aval de la gran mayoría, o por lo menos de una mayoría relativa de las personas, de los ciudadanos, para que puedan ser exitosos, porque también se supone de ese modo han de construir y sobre todo han de continuar con sus carreras políticas. Eso en el plano teórico. En el plano de la política real, como sabemos, esta semana que terminó, vimos también el fin de la sesión ordinaria de la legislatura saliente ya del Congreso mexicano, porque estamos ya en la parte final del sexenio, por lo que toca a la rama legislativa y también a la rama ejecutiva. Y en este final también de la legislatura del Congreso mexicano, hemos visto una serie de aprobaciones que ya hemos comentado en este espacio, sobre todo tres muy alarmantes, me parece, que tienen que ver con la ley de amnistía, en primer lugar, que tiene por propósito, como sabemos, aplicarla en cualquier parte del proceso, que podría cuajar lo mismo, por ejemplo, en casos de las desapariciones, el caso que llamamos en México Ayotzinapa, que el próximo septiembre 26 cumplirá 10 años de ese conflicto, desde luego inacabado, y que ha soportado el sistema político mexicano contemporáneo con una mezcla de frustración y también de impotencia en muchos pedazos de la sociedad. Y también esa ley puede aplicarse, por ejemplo, la ley de amnistía para el salvamento de cualquier persona, de cualquier delincuente. El caso que también algunos ubican es el de la pandemia, incluso para López-Gatell. También está la reforma de pensiones con 40,000 millones de pesos a la cuenta del gobierno mexicano, así como lo escucha usted. Y la reforma sobre todo la ley de amparo, que me parece es con mucho la más peligrosa en rubros como los derechos humanos, por ejemplo, y que podría derivar en la intervención incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque también allí hay que anotarlo así, hay una serie de afectaciones al desempeño de los jueces y también de los magistrados. El caso concreto, por ejemplo, de la ley de amnistía, se trata de una legislación que no tendría por qué ser transparentes, estar a la vista del público. Es un procedimiento secreto en la lógica, desde luego, del López Obradorismo. Algo así como yo, el pueblo, como dijo la politóloga Nadia Urbinati. También me parece que son reformas que ponen el centro del liderazgo personal y no institucional del presidente, que ha sido justamente el sello de este sexenio que está por terminar, y que también hay que preguntarse eso por lo que toca al rol del Ejecutivo, pero por lo que toca al Legislativo, hay que preguntarse, por ejemplo, el rol que tiene, el rol auténtico de los legisladores. ¿Cuál es, por ejemplo, su representación política? Que debería, me parece, sobre todo responder a los electores y no a los dueños del Congreso, que llaman o llamamos así a los partidos. Y también me parece que en lo que toca en el terreno ya de las oposiciones, muy concretamente, hace también falta una respuesta mucho más articulada, organizada, en torno a sus intervenciones, por ejemplo, en intervenciones críticas, en el debate parlamentario. También me parece que en lo que toca a los ecos del debate que vimos el fin de semana, han existido, como sabemos, muchas implicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con que el dato más importante lo están, en el caso de las elecciones mexicanas, lo están, por ejemplo, mostrando las elecciones locales, que son, me parece, el pedazo más notable que hay que apuntar en este
proceso electoral, porque están empujando las preferencias en torno de las oposiciones. Lo estamos viendo en el caso de Veracruz, desde luego nuestra entidad Morelos, como ese eje vertebral que ha significado el fracaso de la administración saliente de este sexenio, que ha sido justamente un colapso en todo lo que tiene que ver con la economía, la sociedad, la política, desde luego el eje vertebral, la inseguridad, pero me parece sobre todo que en lo que toca a los ecos de ese segundo debate presidencial, vimos descolocada a la candidata oficialista, la vimos alterada, disminuida y también fuera de tono por las críticas consistentes que la candidata opositora pudo colocar en torno a la defensa que hizo, por ejemplo, la señora Sheinbaum del López Obradorismo. Su postura también me parece muy importante anotarlo así, una postura robótica, la de la candidata del gobierno, que reflejó, me parece, una falta de contacto también humano para con el país y su mosaico de problemáticas. En una segunda oportunidad vimos ya a la candidata opositora Xochitl Gálvez más cómoda que en el primer debate y a la defensiva la señora Sheinbaum. Yo creo que también el rol de la opositora fue fundando sobre todo sus críticas en la política personal del presidente y su incapacidad de gobernar. También la llamó candidata de las mentiras que entre otros rubros podrían cuajar, por ejemplo, durante su administración en Ciudad de México, en torno a rubros como la corrupción, su gestión en general en el metro de la capital mexicana, y en particular en la línea 12 con la muy lamentable pérdida de vidas humanas. El candidato de MC, al no padecer ninguna presión, me parece que avanzó en su proyecto de conservar al Partido Naranja en el sistema electoral y sus prerrogativas y los beneficios para su grupo, sin duda. En el debate se consolidó, me parece, como un aliado firme del López Obradorismo. Lo vimos salir al rescate de la aspirante de Morena, una vez agotado el tiempo de la oficialista, e ir en ese sentido contra Xochitl. Creo al final, Teodoro, que lo más importante es ver a la política, sobre todo la política de los debates, como un espectáculo, porque justamente eso es, no puede desprenderse también del concepto que llamamos de las campañas negativas, que deben estar justamente en el foco de cualquier debate, porque todos los días los debates no son para las propuestas, como la campaña 24 no son para las propuestas, son para las demandas de las personas y también para amalgamarlas con ese eje vertebral que es, en México, el debate es también el espectáculo.